Estos días fui a hablar con un hermano que se llama cristiano evangélico que dijo, mira todo, podemos tomarnos un fresco, podemos compartir un almuerzo, pero no podemos compartir la palabra de Dios. Y le dije, ¡qué desgracia más grande! Los cristianos podemos compartir una comida, podemos compartir una bebida, pero no podemos compartir la palabra de Dios. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué desgracia más grande! No es que no podamos compartirlo, es que no quisieron creer, dice Isaías, en nuestro anuncio. Repítalo. Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de evangelización La Verdad. Padre Luis Toro, también a este nuevo video donde el Padre Luis habla sobre que los protestantes no tienen a Dios. ¿Pero por qué no tienen a Dios? Los protestantes predican cosas que no están en la Biblia y dicen que sí están en la Biblia. Los protestantes dicen mentiras, pero el Padre Luis dice la verdad. Bueno, veamos este video. No olvides suscribirte, compartir, dejar tu like, compártelo este video a tu amigo, el protestante, para ver si abre los ojos. Compártelo a tus familiares y amigos, porque así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. No todos les dice que confiesen con sus labios y creen en su corazón, será salvo. Pero no solo el que confiese con sus labios, el que cree. ¿Y qué tiene que creer? La palabra de Dios. Pero no todos creyeron en el Evangelio. ¿Y por qué no todos creyeron en el Evangelio? A ver, ¿por qué no? Siga, ¿por qué no? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué no creyeron en el Evangelio? Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Porque el Evangelio fue puesto en labios de hombres. Porque el Evangelio fue confiado a hombres, ministros de Dios. Y hay gente que no ha creído en el Evangelio proclamado por los siervos, por los instrumentos, por los embajadores de Cristo. Por eso dice otra vez. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Creen que los evangélicos han creído en el anuncio de la palabra de Dios, a pesar de que el Padre Toro les predica con capítulos y versículos? No. Pues no todos creyeron en el Evangelio. ¿No han visto los protestantes aquí en la Florida? ¿Creen en el Evangelio? No creen en el Evangelio. Estos días fui a hablar con un hermano que se llama cristiano evangélico que dijo, mira todo, podemos tomarnos un fresco, podemos compartir un almuerzo, pero no podemos compartir la palabra de Dios. Y le dije, ¡qué desgracia más grande! Los cristianos podemos compartir una comida, podemos compartir una bebida, pero no podemos compartir la palabra de Dios. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué desgracia más grande! No es que no podamos compartirlo, es que no quisieron creer, dice Isaías, en nuestro anuncio. Repítalo. Pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A nuestro anuncio, porque Dios nos ha nombrado misioneros, apóstoles, porque Dios nos ha nombrado sus profetas, Dios nos ha dado la autoridad y ha colocado el Evangelio, el anuncio en nuestras manos. Pero la gente ha creído en nuestro anuncio. No, la gente le cree a cualquier tonto que venga diciendo, aleluya, gloria al Señor, yo soy cristiano evangélico. Crea en la palabra. En eso sí creen. Pero en aquellos que Jesucristo ha dejado, no. ¿Qué le pasa a los evangélicos? ¿Por qué no quieren escuchar el anuncio de sacerdotes dejados por Dios? ¿Y por qué si creen en cualquier tonto que llegue diciendo, vengo a predicar la palabra de Dios? Y así le pasa a muchos católicos. Ustedes no quieren venir aquí a escuchar la palabra de Dios cuando el Padre la predica. Pero yo como protestante en la casa, eso sí les escucha. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Porque no estamos creyendo en el anuncio del Señor. A través de los hombres que Él dejó,
Pues no todos creyeron en el Evangelio. Por eso los protestantes no creen en el Evangelio. Lea otra vez un poquito más acá. Está leyendo el 16, el 15. ¿Y cómo No, el 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Son cristianos? Sí, pero no obedecen al Evangelio. ¿Y por qué no obedecen al Evangelio? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creen en el Evangelio, porque no todos creen en el anuncio del Evangelio de aquellos enviados por Cristo. Ese es el detalle. Por eso ustedes verán en el versículo, el 14, ¿qué dice el 14? Escuchen, desde el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán en aquel que no ha creído? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no basta con decir, Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Porque no han creído en la palabra. Hagan lo que Él dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Cómo invocarán en aquel en que no han creído? O sea, decir Cristo es el Señor, aleluya, es mi Señor, creo y confieso con mis labios que Él es el Señor, pero no hago lo que Él manda, no me sirve de nada. ¿Cómo creerán? ¿Cómo es? ¿Cómo invocarán En aquel en el cual no han creído. ¿De qué le sirve decir que Cristo es el Señor si no le creen a Él, si no hacen lo que Él manda? Segundo, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo creerán en aquel en que no han oído? Ah, ya, para yo hacer lo que Él manda, tengo que oír lo que Él dice. ¿Sí? ¿Y cómo oirán ¿Y cómo oirán lo que Él dice? sin haber quien les predique? Ah, lo que Él dice, lo tenemos que escuchar, pero del lado de los que Él ha enviado, de sus ministros, de sus embajadores, de sus apóstoles, de sus profetas, no de cualquier tonto que salió de la cárcel, agarró la Biblia, se autonombró pastor y llegó a predicarle a usted cualquier tontería que le venga a la cabeza. No. ¿Otra vez? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, que para nosotros creer es necesario que haya alguien que nos predique. Pero cualquier persona, no. Enviado, pongan cuidado. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién nos va a predicar? A alguien que a nosotros nos conste en la historia y en la palabra de Dios que ha sido enviado, no cualquier tonto, porque entonces perdemos la fe, porque creímos en algo que no es. Y usted no se da cuenta que los testigos van a creer en una cosa, los pentecostales en otra, los adventistas en otra, los mormones en otra, los pentecostales unidos en otra, la luz del mundo en otra, los restaurantes de Cristo en otra, los evangélicos en otra. Claro que sí, porque no han creído en aquellos que el Señor ha enviado y se volvieron creyentes y dejaron de ser creyentes, pero se quedan diciendo es que el que confiese con el labio el grito del Señor será salvo. Y Jesús dice, no, así no es, así no es. Mateo 7:21, así no es. No todo el que me diga, Señor, Señor, o sea, no todo el que me confiese con sus labios que yo soy el Señor, será salvo. Eso es mentira del diablo en boca de los protestantes, que no está en la Biblia. Vean que esa es la carnada de Satanás. Es una mentira disfrazada de verdad. Escúchenlo. No todo el que me
dice, Señor, Señor. Los evangélicos, dice significa confesar con los labios. No todo el que confiese con sus labios que Cristo es el Señor, no todo el que le diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. aquí la doctrina protestante que todo el que confiese que Cristo es el Señor será salvo, se va para el suelo. Es mentiras. Es un engaño de Satanás. Son portadores del mensaje diabólico para engañar a los tontos. No es verdad. Repítalo. De la Biblia Reina Valera que le quitaron sabiduría. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué los protestantes mienten? ¿Por qué engañan? ¿Y por qué andan con esa carga debajo del brazo diciendo a la gente? El que diga, Señor, Señor, ese es el que entra en el reino de los cielos. ¿Y por qué lo utilizan como carnada? ¿Y por qué es el eslogan de ellos? Cuando Jesús dice, no es así, repítalo de nuevo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Con razón, entonces la Virgen María dijo, hagan lo que les diga. Pónganme ahora. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Con razón la Virgen María dijo, hagan lo que Él les diga. Porque sabía que los protestantes iban a venir a decir, confiesa con su labio el nombre del Señor y será salvo. Y dice no. Coincide el Evangelio de Jesucristo con la enseñanza de la Virgen María, coincide que hay que hacer lo que Él manda. ¡Ah, caramba! Entonces necesitamos ver lo que la Biblia dice para no dejarnos engañar. Pero es que, aleluya, gloria al Señor, es que vamos. ¿Quién es el verdadero cristiano? El que expulsa demonios en el nombre de Jesús. El que hace milagros en el nombre de Jesús. El que sana. En la iglesia católica no existe eso. En nuestra iglesia sí, aleluya, gloria al Señor. Entonces Jesucristo advierte, cuidado. Jesucristo advierte, ponga cuidado. Muchos me dirán, Esos son los evangélicos. Muchos porque son testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, muchas sectas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? díganme. ¿Acaso no están dibujados aquí los protestantes? ¿Acaso no son ellos los que predican en el nombre del Señor? Los que profetizan en el nombre del Señor, los que van a su casa a predicarle en el nombre del Señor. Muchos son testigos de pentecostales, adventistas, mormones, todos hablando de sectas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre. Qué bonito como Jesucristo refleja, pone, advierte cuál es la técnica del diablo para engañar a la gente por medio de los protestantes. Venimos a profetizar, no en el nombre de Satanás, venimos en el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Él dice la Biblia que te diga la palabra de Dios, me escucha, si no me escucha, es como la de Dios. Si ustedes no me escuchan a mí, ustedes rechazan al mismo Jehová. La gente dice verdad. Y dice la Biblia entonces, aquí clarito y raspado, muchos vendrán y dirán, hemos profetizado en tu nombre. Pregúntenle a cualquier pastor protestante, pregúntenle si ellos no profetizan en el nombre del Señor. ¿Qué más? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Que no es el retrato vivo de los pastores protestantes que vienen a los pueblos expulsando demonios en el nombre del Señor Jesús. Se la va, fuera de nada en el nombre del Señor. Que no es así. Jesucristo no se equivocó. Jesucristo lo dibujó exactamente para que tengamos un retrato hablado de los falsos profetas, de los falsos cristianos que vienen engañando a los creyentes. Que no está en la Biblia. Protestantes que me escuchan, agarra su Biblia de una manera. Si no está en la Biblia, tienes razón, no me crees. Pero si está en la Biblia, hay que creer lo que está escrito. Te engañaron y no te diste cuenta. Tercero,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Díganme, aquí sí hay poder, dice los protestantes. Aquí sí hay poder. En el nombre de Jesús hacemos milagros. Sí, ya está escrito. Eso a mí no me sorprende. Eso a mí no me asusta. Yo ya lo leí en la Biblia, que muchos iban a expulsar demonios en el nombre del Señor. Ustedes lo hacen. Yo ya lo leí en la Biblia, no me sorprende que muchos iban a predicar en el nombre del Señor. Ustedes lo hacen, protestantes. Que muchos iban a sanar enfermos, como ustedes lo hacen, en el nombre del Señor, protestantes. No me sorprende, yo he leído la Biblia, yo ya lo sé, estoy prevenido, estoy alerta, estoy atento para no dejarme engañar. Porque después que Jesús dice que vendrán muchos en su nombre, expulsando demonios, predicando y haciendo muchos milagros, dice que en el juicio final, cuando lleguen a su presencia, Él le va a decir simplemente: no los conozco. Mírenlo. Miren cómo Dios rechaza a los protestantes que dicen: confiesa con tus labios que Cristo es el Señor y se la salva, que vienen profetizando en el nombre del Señor Jesús, que vienen expulsando demonios y haciendo milagros en su nombre. Mírenlo, véanlo con sus propios ojos, óiganlo del Evangelio, cómo Dios no los conoce, porque no son verdaderos cristianos. Óiganlo. Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¡Qué bárbaro! Oigan cómo Dios desconoce a los protestantes, porque ellos no vienen de Cristo, porque no es la iglesia que fundó Cristo, porque no hacen caso del Evangelio, porque hacen lo que a ellos les da la gana y predican lo que a ellos les da la gana, pero meten al Señor Jesús para que la gente les crea. Entonces les diré otra vez: entonces les declararé: nunca os conocí. ahí es donde los protestantes van a llorar amargamente. Ahí es donde los protestantes se van a lamentar y van a decir: ay, Dios mío, ¿por qué nosotros, en vez de hacerle caso al cura Toro, a la palabra que el cura Toro nos predicaba, por qué nos aferramos por soberbia, por orgullo y no quisimos creer en la palabra? ¿Por qué? Nunca los conocí. Imagínense ustedes un juicio de Dios. Aléjense de mí. Nunca los conocí, protestantes. Y cuando ustedes, protestantes que me escuchan, pensaban que ya tenían ganado el cielo, porque el pastor le dijo: basta que confiesen con sus labios que el Señor y se la salva. Porque el pastor le dijo: aquí se predica en el nombre del Señor. Aquí se expulsan demonios, trabajan y fuera en nombre del Señor. Aquí se hace un milagro en nombre del Señor. Y usted estaba convencido, 100%, seguro de que estaba en lo correcto, pero te engañaron. ¿Cuánto diera para que usted, protestante que me sigue a través de las redes sociales, agarrara la Biblia y se sentara pidiéndole al Espíritu Santo iluminación y agarrara este capítulo y estos versículos y lo leyera con el corazón abierto a la verdad? Entonces le declararé otra vez: Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartado de mí. Ahí es lo que se llama infierno. Eso es lo que se llama el infierno, la condenación eterna. Apartado de mí. Vean cómo los pastores falsos que dicen: basta que confiesen con sus labios que Cristo el Señor será salvo, que puso demonios en el nombre del Señor, que hacen milagros en el nombre del Señor, que prediquen en el nombre del Señor. Vean cómo están induciendo a esta gente sencilla pero ignorante a la condenación eterna, a escuchar del labio del Señor: apártense de mí, nunca lo conocí, hacedores de maldad. ¿Y dónde está la maldad? ¿En que fumaban? No, ahí no está la maldad. ¿En que robaban? No, ahí no está la maldad. ¿En que mataban? No, ahí no está la maldad. ¿Cuál era la maldad? No hacer lo que Él manda. Ese es el pecado. El pecado no es, como dicen los protestantes, el pecado es emborracharse, el pecado es el adulterio. Eso es parte del pecado, que sí es pecado, pero no solo el pecado es.
Que también es pecado apartarse de la verdad. Que también es pecado salirse de la iglesia de Cristo. Que también es pecado la apostasía, renegar de la fe. Aparte de mí, hacedores de verdad. Caramba, que si no estuviera en la Biblia yo no lo creería. Yo no lo creería. Pero si está en la Biblia, yo debo creerlo. Yo debo creerlo. Y San Juan, segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, viene a decir que la persona que sea, que venga, pero que no traiga la doctrina, la enseñanza, la palabra que Cristo nos dejó, no se debe recibir en la casa, porque esa persona, aunque se llame pastor, profeta, evangelista, apóstol, cristiano evangélico, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Y no lo escribí yo, ni lo digo yo. Por eso los mando a que revisen la Biblia. Por eso le doy el capítulo 1, el libro, segunda de Juan, versículo 9. Si quieren manden para el infierno, pero léanlo. A ver si es verdad o mentira. A la palabra también. Dale. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Vean, que es el retrato de los protestantes. Se extraviaron. Segundo, no perseveraron en la doctrina de Cristo. ¿Cómo sabemos? Porque su mamá era católica, su papá era católico. Y desde niño le enseñaron la vida cristiana católica. No perseveraron. Un día salieron de ahí y se metieron al evangelio. Eso se llama no perseverar. Eso se llama extraviarse. Pero yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pegado. A mí nadie me puede decir que me ha visto borracho en la calle. De eso no se trata. Es verdad que eso es pecado. Pero hay otra manera de extraviarse. Apartarse de la doctrina de Cristo. Todos los protestantes se han apartado de la doctrina de Cristo. Ningún protestante me puede decir es que yo vengo desde Cristo porque mi abuela, mi papá, no, mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, mi bisabuela, mi tatarabuela era evangélica. ¡Mentiras! Llama a la reflexión a los protestantes que me están escuchando. ¿No es verdad que su mamá era católica? Tú te extrañaste, te apartaste de la doctrina de Cristo, así que debería ser milagro. No, pero mi mamá no era católica. Oh, perfecto. Su abuela, mi abuela sí. No, pero mi abuela no. Su bisabuela, su tatarabuela. Vaya, para que vea que usted viene de raíces católicas. O sea, que te dieron una herencia. La doctrina de Cristo es una herencia que te dieron y tú un día te extraviaste y no perseveraste en la doctrina de Cristo. Se metió al evangélico. Y es ahí cuando ustedes católicos nunca en su vida cometan el error de decir mi tía era católica y se convirtió a cristiana. Eso es diabólico, eso es mentira. Su tía era cristiana católica y se metió a protestante. Al pan al vino. No se deja por más. Que mi hija se metió a cristiana. Era católica y se metió a cristiana. Pero mira, le patina el coco, se metió a protestante, se metió a anticristo. Dejó la iglesia de Cristo. Dejó la iglesia de Cristo. No sea mentiroso, no diga mentiras. Y por eso entonces dice San Juan otra vez, escúchenlo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Pero se llama pastor, a mí qué me importa. Pero se llama cristiano evangélico, pregúnteme si me importa, no tiene a Dios.
sea quien sea, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la vida de Cristo, no tiene a Dios. Pero él dice que tiene a Dios agarrado por la chiva. Diga lo que le dé la gana, pero no tiene a Dios. Él dice que ya está salvo. Diga lo que le venga en gana, pero no tiene a Dios. Que no está escrito. Y los protestantes van a venir los tontos y dicen, ahora sí tengo a Dios, ahora sí estoy en la verdad, ahora sí, ahora sí. Todo lo contrario a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que se salga de la iglesia de Cristo, el que abandone la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Llámese cristiano. El que persevera en la doctrina de Cristo, El que persevera en lo que le enseñaron sus abuelos, el que persevera en la doctrina de Cristo, que no cambia, que nunca se sale de la iglesia de Cristo, ese sí tiene al Padre. ese sí tiene al Padre. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta que los protestantes mienten? ¿Se da cuenta que vienen engañando a la gente? Que me muestre un protestante, los reto, donde diga que al salirse de la iglesia de Cristo se convirtieron en cristianos. Así como yo le estoy mostrando que el que se sale no tiene a Dios, que comete pecado, que me muestre donde diga que tiene que salirse de la iglesia y meterse a evangélico para tener a Dios. Los reto, tápenme la boca. Me pueden maldecir, eso sí. Me pueden mentar la madre, eso sí. Me pueden mandar al infierno, eso sí. Pero no me pueden refutar. Ni los evangélicos de aquí, ni los de Estados Unidos, ni los de México, ni los de Guatemala, ni los de Montepior. Uno. Y he ido por el mundo. Y voy a seguir yendo por el mundo y ustedes me verán por internet. Dios mediante. A ver, que haya un protestante que lo haga. Eso no existe.